buenos días a todos, estimados estudiantes de la materia de contabilidad 2 o contabilidad financiera 2, tanto de las carreras de contaduría pública e ingeniería financiera. En esta ocasión, debido a las clases virtuales, he preparado este video corto, rápido, para puntualizar aspectos importantes del tema 1 que tiene que ver con introducción y generalidades sobre contabilidad. Este video es obviamente material de apoyo al material de lectura que se les ha ido facilitando en la plataforma Moodle, así que lo hago para puntualizar y redondear algunos aspectos importantes del tema 1. Recomendación siempre leer detenidamente los materiales que yo les proveo y se los pongo a disposición de ustedes en la plataforma Moodle. Entonces voy a empezar a destacar algunos aspectos importantes de este tema 1, generalidades sobre contabilidad. 5 puntos en esta ocasión. Introducción, voy a recapitular un poco en torno a lo que es la importancia de la información. En el segundo punto voy a abordar el tema de contabilidad como concepto, enfoque de sistemas de información, algunos aspectos importantes en torno a contabilidad. 3, proceso contable, que ya conocen, pero voy a repasar. 4, ejercicio o gestión contable, y vamos a terminar este tema 1 introductorio con una breve lectura y referenciación a lo que son los estados financieros. Empecemos por el primer punto, tema 1 o punto número 1. La contabilidad, como sabemos, es una disciplina importantísima que se aplica en todas las empresas, a nivel nacional, mundial inclusive. Y pues la contabilidad lo que hace es generar información útil para la toma de decisiones por parte de los diferentes usuarios que acuden a los estados financieros como fuente de información. Por lo tanto, desde ya, de entradita, como estudiantes de contabilidad, ustedes tienen que saber valorar y tener muy en cuenta la importancia de la información en el proceso de toma de decisiones. Con esto lo que pretendo decir es que como la contabilidad genera información, tenemos que también estar conscientes plenamente de que en la medida en que generemos calidad de información, esa calidad de información generada por la contabilidad y con la participación de nosotros como profesionales contables, va a afectar directamente en la calidad de la decisión que se vaya a tomar en cuenta. Entonces, el papel y la importancia que tiene y juega la información en la toma de decisiones es bastante clara. Entonces, está directamente relacionada. Calidad de información, buena toma de decisiones. Para empezar. También es importante que los profesionales contables, quienes son específicamente los de contaduría pública, son los expertos en el manejo de lo que es la información financiera de una empresa. La profesión contable entonces se refiere y tiene mucho que ver con el tema de la gestión financiera de las empresas. Todo profesional contable entonces es capaz de manejar las finanzas de una empresa. ¿Por qué? Porque ha sido formado a través de los diferentes semestres y las materias que estudia en el tratamiento adecuado de la información financiera de una empresa. Por lo tanto, la información, el tratamiento, el manejo de la información financiera es la esencia de la profesión contable, de todos los profesionales en el campo de la contaduría pública. Por lo tanto, son capaces para efectuar la gestión contable adecuada en una empresa, inclusive la gestión financiera. Entonces, aquí es importante que ustedes tengan en cuenta, el profesional contable por esencia, por naturaleza, es el especialista en el manejo de la información financiera de una empresa. Cuando hablamos de gestión contable nos referimos al trabajo del profesional contable en una empresa. Obviamente cuando está trabajando en el área de contabilidad, porque un contador, un profesional contable puede trabajar en diferentes cargos y áreas de la empresa. Pero si se está dedicando a trabajar en el área contable como contador, jefe de contabilidad, etc., su trabajo básicamente va a consistir en lo siguiente. El tema central va a ser la contabilidad financiera. Obviamente el profesional contable, cuando trabaja en un área contable de la empresa, va a estar a cargo de la contabilidad de la empresa.
que básicamente tiene que ver con la preparación de estados financieros y para eso hay que aplicar todo el proceso contable. Pero colateralmente a su función de contador, el profesional contable tiene que desarrollar actividades que tienen que ver con la gestión tributaria. Esto es un punto delicado e importante que tiene que ver con todos los aspectos de impuestos y tributarios de la empresa. Gestión laboral, que tiene que ver con la parte del manejo de planillas de sueldos y tiene todo lo que tiene que ver con obligaciones laborales de la empresa para con sus empleados, que obviamente están vinculados a la contabilidad, lo mismo que la parte tributaria. También tiene que desarrollar actividades que tienen que ver con gestión legal y de trámites, pues la empresa tiene que realizar diferentes trámites y cumplir diferentes obligaciones legales ante diferentes instituciones. Por lo tanto, el profesional contable también se involucra en la parte legal y de trámites. Gestión de sistemas de información, que tiene que ver con el manejo de sistemas contables, sistemas informáticos para la parte de la contabilidad, los presupuestos, los informes financieros, la parte tributaria, maneja sistemas de información, aplicaciones como el CIAT, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, el profesional contable también maneja sistemas de información. Y gestión de la documentación, como parte de su trabajo del profesional contable, también es importante hacer el resguardo y el ordenamiento de los documentos mercantiles y contables de la empresa. Entonces, con todo esto está vinculado y relacionado la profesión contable. ¿Qué es contabilidad? Existen diferentes definiciones en torno a contabilidad. Como ustedes ya han avanzado conta básica, han visto diferentes denominaciones, definiciones en torno a contabilidad. Desde posiciones antiguas, quienes plantean que la contabilidad es una técnica, otros planteamientos establecen que la contabilidad es un arte, otras corrientes también han planteado de que la contabilidad es una ciencia. Lógicamente, cada uno de esos conceptos son válidos, aceptables, aunque no muy propicios para los tiempos actuales en los que vivimos. Así como todo evoluciona, entonces la contabilidad también en términos de definición ha evolucionado. Por eso es que hoy en día la contabilidad se entiende como un sistema de información. Esto es importantísimo que lo entiendan respecto a la definición de contabilidad. La contabilidad entonces es un sistema de información, dice, que está basado en un conjunto de principios, normas y procedimientos. Eso significa que la contabilidad se apoya en una serie de normas de orden legal y técnico que permiten registrar en forma ordenada, completa y detallada todos los hechos económicos y financieros que la empresa ha desarrollado. Entonces, lo que la contabilidad hace es registrar de manera ordenada y detallada todas las transacciones y hechos que la empresa ha desarrollado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que emita, prepare y genere información denominado estados financieros, para que luego esos estados financieros puedan ser analizados e interpretados respecto a la situación económica y financiera de la empresa, lo que va a permitir tomar decisiones a quienes usan esa información. Y esos usuarios pueden ser internos y externos. Entonces, esa es la definición básica de la contabilidad en estos tiempos modernos donde estamos inmersos en lo que son las TICs o los sistemas de información. En resumidas palabras, la contabilidad es un sistema de información que captura datos, procesa esos datos, genera información que se denomina estados financieros y esos estados financieros sirven para la toma de decisiones por parte de los diferentes usuarios. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la contabilidad? Quienes creen que el objetivo de la contabilidad es llevar las cuentas, registrar las facturas, el tema de la teneduría de libros, etcétera, no es así. El objetivo principal de la contabilidad es proporcionar información que sea útil, que sea oportuna y que sea confiable. ¿Para qué? Para apoyar el proceso de toma de decisiones. Entonces, el objetivo máximo final de la contabilidad es la de generar y proporcionar información de la empresa a los diferentes usuarios que la necesitan. Yo siempre asocio la contabilidad como un sistema de información a la teoría de sistemas que ustedes conocen a partir de otras materias. La teoría de sistemas está basada en 3 etapas, que son las entradas, el proceso y las salidas. Y la contabilidad se enfoca de manera muy adecuada a esta teoría de sistemas. La contabilidad, ¿qué hace en la etapa de entradas? Captura datos, recoge datos a partir de las transacciones que las empresas desarrollan. Y esas transacciones, lógicamente, se desarrollan en función a las actividades que la empresa realiza y para los que se ha creado.
Hay que recordar que las transacciones que las empresas realizan se documentan y respaldan a través de diferentes tipos de documentos mercantiles en una empresa. Entonces, la contabilidad como sistema recoge, captura datos a partir de las transacciones. Seguidamente entra a otra etapa que es el tema de procesamiento, que básicamente el proceso consiste en analizar y clasificar todas esas operaciones realizadas por la empresa. Y aquí interviene puntualmente el proceso contable. El proceso contable se puede resumir en 4 puntos importantes: la identificación de la transacción, la medición o la cuantificación de la transacción, el reconocimiento o registro contable formal de la transacción a través de los asientos contables y la revelación de esas transacciones a través de diferentes saldos en las diversas cuentas del plan de cuentas de una empresa. Entonces, en eso consiste esta segunda etapa del procesamiento. Seguidamente, una vez que los datos han sido capturados, procesados, entonces el sistema contable genera salidas de información, que esa información, que es el producto del proceso contable, del sistema contable, se denomina estados financieros. En contabilidad conocemos a la información contable como estados financieros, que son 5 de acuerdo a normas de contabilidad: balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de evolución del patrimonio y las notas a los estados financieros. Entonces, estos 5 documentos hacen al juego completo de los estados financieros en nuestro país, de acuerdo a normas de contabilidad y también normas tributarias, concretamente el decreto 24051. Estos estados financieros, entonces, como producto final de la información contable, son aquellos informes preparados de acuerdo a normas de contabilidad. Y obviamente estos estados financieros son de propósitos generales, o sea, sirven para diferentes tipos de usuarios, para diferentes tipos de intereses que ellos tengan respecto a la información. Lógicamente, esta información contable, los estados financieros, permite tomar decisiones a los diferentes usuarios. También es importante enfatizar que todas las actividades que desarrolla la empresa y todo el proceso contable se tiene que llevar a cabo en estricto apego a diferentes normas legales y técnicas. Además que tanto los documentos mercantiles como también el proceso contable que la contabilidad realiza son almacenados de manera física, los documentos mercantiles, y digitalmente todo el proceso contable en el sistema contable computarizado que las empresas tienen. Así que todo eso se almacena, se resguarda física y digitalmente, y también tiene que ser desarrollado de manera apegada a la normativa legal y en materia contable. Este es otro enfoque del sistema de la contabilidad como sistema de información. La contabilidad entonces captura datos, los procesa y comunica información a través de diferentes estados financieros. La auditoría financiera consiste en la revisión de todo el proceso contable y de los estados financieros para validar y certificar que la información cumple con las normas sobre las cuales se han preparado los estados financieros. Lógicamente, una vez que los estados financieros se han comunicado y revelado, entonces viene el proceso de análisis e interpretación, lo que al final permite tomar decisiones a los usuarios de esa información. Es otro enfoque y complemento de lo que es contabilidad como sistema de información. Los sistemas de información son una combinación de personas, hardware, software, redes y recursos de datos que lo que hacen es generar información y diseminar, o sea, difundir información de una empresa. Básicamente, los sistemas de información sirven para respaldar las operaciones de la empresa, respaldar la toma de decisiones del equipo gerencial, y también pueden respaldar la ventaja competitiva de la empresa. ¿Cuáles son las actividades que desarrollan los sistemas de información? Pues los sistemas de información capturan datos, procesan datos, generan salidas de información, esto es importante, almacenan todos esos datos y la información, y también efectúan un control de desempeño. Hoy en día la contabilidad es computarizada, por lo tanto se ajusta plenamente a esta teoría de sistemas de información. Toda empresa tiene un sistema de información, un sistema contable, y ese sistema contable está compuesto por
recursos humanos, las personas, los contadores que manejan; hardware, todo el equipamiento que tiene, sus sistemas de computación; software, todos los programas, paquetes y la aplicación contable instalada en las computadoras; datos e información que surgen de las operaciones de la empresa; y finalmente un sistema contable tiene normas y procedimientos que cumplir, plasmados a través de un documento denominado manual de contabilidad. Entonces todos esos elementos son los que hacen al concepto de sistema contable en una empresa. Hoy en día es difícil pensar que las empresas todavía tengan contabilidad manual. Todo es computarizado, por lo tanto emplean estos 5 elementos para tener ese sistema contable que soporta sus procesos de registro de transacciones y generación de información. Todo esto es un enfoque de sistemas contables basados en el enfoque de registro contable computarizado. La contabilidad de una empresa también desempeña diferentes funciones. Por ejemplo, tenemos la función legal. La contabilidad cumple con las normas porque las normas exigen, obligan a todas las empresas a tener contabilidad de sus operaciones. Código de comercio puntualmente, obligatoriedad de llevar registros contables. Función informativa. La contabilidad cumple también la función informativa en el sentido de que la contabilidad genera información para quienes necesitan respecto a una empresa. Función de control, porque la contabilidad permite efectuar un control de las operaciones que la empresa realiza y de los recursos que emplea. Así que la contabilidad también es un instrumento de control financiero y administrativo. Función de rendición de cuentas, pues la contabilidad, a través de su información que genera, permite a los ejecutivos de la empresa rendir cuentas ante los inversionistas, que pueden ser accionistas o socios. Entonces, cumple también esa función de rendición de cuentas. ¿Por qué las empresas tienen o llevan contabilidad? Es importante destacar que las empresas tienen contabilidad y deben llevar contabilidad de sus operaciones por las siguientes razones. 1. Necesidad de información para tomar decisiones gerenciales. Toda empresa necesita información que tenga que alimentarse al equipo gerencial para que el equipo gerencial, basado en esa información, tome las decisiones adecuadas. Por lo tanto, una razón importantísima por la que las empresas adoptan y deciden llevar contabilidad es que necesitan información. Una empresa que tiene información tendrá resultados adecuados porque los administradores de esa empresa van a tener información adecuada para tomar decisiones. Otra razón, obligatoriedad por disposiciones legales vigentes en el país. En todos los países, y obviamente en nuestro país, Bolivia, existe la obligación de que las empresas cumplan con normas vigentes para el funcionamiento de las empresas. Y una de esas normas es el Código de Comercio y el Decreto 2451, básicamente, que establecen que las empresas deben efectuar contabilidad de sus operaciones. El Código de Comercio referente a la obligatoriedad de llevar registros contables. Y el Decreto 24051 respecto a que las empresas deben medir resultados, utilidades para poder pagar el IUE de una gestión. Entonces, la contabilidad se lleva en una empresa porque tiene que cumplir esas disposiciones legales. Otro elemento, una tercera razón por la que las empresas deben llevar y adoptan de llevar contabilidad es porque necesitan efectuar un control de los recursos que manejan, de los recursos que tienen y también de todas las operaciones que desarrollan las empresas en función a los objetivos para los que se han creado. Entonces es importantísimo tener en cuenta que las empresas llevan contabilidad por estas 3 razones: necesidades de información, cumplimiento de disposiciones legales y la necesidad de controlar que tienen de sus recursos y sus operaciones. Recordemos contabilidad básica. Ustedes son campos en contabilidad básica, han aprobado contabilidad básica, por lo tanto dominan esto que voy a repasar muy rápidamente. Las empresas consiguen dinero, obtienen recursos a partir de capital, patrimonio o endeudándose, prestándose. Esos recursos que consiguen a partir de pasivos y patrimonio lo emplean en activos, invierten, destinan en comprar y diversificar diferentes tipos de activos, que básicamente son diferentes tipos de bienes y derechos que las empresas tienen. Entonces, estos activos, una vez que son invertidos, creados, son administrados por el equipo gerencial y generan ingresos. Y los ingresos generan nuevamente dinero y esos dineros tienen que también poder costear los gastos que tienen. La idea es que los ingresos superen siempre a los gastos, o sea, que los ingresos generados por la empresa superen los gastos que tienen. De esa manera la empresa estará generando excedentes, utilidades.
Entonces, de esa manera funcionan las empresas. A partir de este esquema es que surge la ecuación de balance. Sabemos que la ecuación de balance está caracterizado por tres elementos, integrado por tres elementos: activos, pasivos y patrimonio. Y la ecuación está dado de balance en que los activos tienen que ser igual a la sumatoria de los pasivos y el patrimonio de la empresa. Pero en la medida en que la empresa empieza a funcionar con los activos, pasivos y patrimonio, intervienen y se incorporan dos elementos de los estados financieros, cuáles son los gastos y los ingresos. Por lo tanto, surge una nueva ecuación que se denomina ecuación completa de la contabilidad, que es lo siguiente: activos más gastos es igual a pasivos más patrimonio y los ingresos. Entonces, de esa manera es que surge la ecuación completa de la contabilidad, que es la que además permite clasificar las cuentas de esta manera. Entonces, recapitulando, de acuerdo a normas de contabilidad NICS y normas de Bolivia, podemos resumir en que los elementos de los estados financieros son 5: activos, pasivos, patrimonio, gastos e ingresos. Y si quisiéramos repasar la clasificación de las cuentas, diríamos de la siguiente manera: las cuentas se clasifican en dos grandes grupos: cuentas de balance y cuentas de resultados. Las cuentas de balance, también conocidos como cuentas reales o acumulativas, y las cuentas de resultados también se conocen como cuentas nominales o diferenciales. Las cuentas de balance, lógicamente, son aquellas cuentas que se revelan en el balance general. ¿Y cuáles son esos elementos que se revelan en el balance general? Cuentas de activos, cuentas de pasivos y patrimonio. El balance general está compuesto por esos tres elementos. En cambio, el estado de resultados, las cuentas de resultados son aquellos que se revelan y exponen en el estado de resultados, y básicamente nos referimos a dos elementos: cuentas de gastos e ingresos. La diferencia entre los ingresos y los gastos nos permite determinar la utilidad, el rendimiento de la empresa. Y ese rendimiento se incorpora en el patrimonio a su vez, y estos son elementos del balance general. Obviamente ustedes en cuenta básica saben y conocen cómo se subclasifican los activos, los pasivos, patrimonio, gastos e ingresos, etc. En el plan de cuentas que les he publicado en el Moodle tienen una clasificación detallada de todos estos elementos. Entonces, importante no perder de vista la clasificación de las cuentas de los estados financieros en una empresa. Algo importante también que tienen que saber muy bien de cuenta básica para abordar y entrar a contabilidad intermedia es el tema de cómo se mueven las cuentas. Hace rato les he mostrado la ecuación completa de la contabilidad. Fíjense que en la ecuación completa de la contabilidad tenemos los gastos y los activos en el lado izquierdo de la ecuación. Esto es una ecuación, una igualdad. Activos y gastos, lado izquierdo. Pasivos, patrimonio e ingresos, lado derecho. Entonces, esto nos permite también determinar cómo se mueven las cuentas en la contabilidad. Las cuentas de activos y gastos, que están en el lado izquierdo de la ecuación, se mueven de un modo igual ambos, porque están en el lado izquierdo de la ecuación. Aumentan en el lado debe, cuando se debita o se carga, aumenta en el lado debe, tanto los activos como los gastos. Y disminuyen en el lado haber, o sea, disminuyen cuando se acredita o se abona. Entonces tienen similar movimiento los activos y los gastos. Lógicamente, ambos tipos de cuentas, activos y gastos, tienen saldo de tipo deudor, o sea, su saldo siempre está en el lado debe. Y por el contrario, tenemos tres elementos en el lado derecho de la ecuación: pasivos, patrimonio e ingresos. Estas cuentas se mueven de manera opuesta a los otros de la ecuación, que son los activos y gastos. Las cuentas de pasivo y patrimonio e ingresos aumentan cuando se registran en el lado haber, o sea, cuando se acredita o se abona, el saldo de estas cuentas aumenta, sufre incrementos. Y sufre disminuciones cuando estas cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos se les debita o se carga, o sea, se registra en el lado debe. Y los saldos de las cuentas de pasivo y patrimonio siempre son saldos de tipo acreedor. Eso es importante que sepan, porque vamos a avanzar diferentes tipos de cuentas y es importante que ustedes sepan qué tipo de cuentas que tienen qué tipo de saldos. Algunos tienen saldo deudor y otros tienen saldo acreedor. Así que eso es importantísimo. Digamos, repasando, esto es el movimiento de cuentas del balance y estos resultados.
Cuando hablamos de contabilidad y estados financieros, los usuarios de la información contable son diversos. Por ejemplo, hay usuarios que se clasifican en externos e internos. ¿En qué se diferencia esto? Los usuarios internos son aquellos que trabajan en la empresa, participan en la toma de decisiones de la empresa, o sea, son los que dirigen, conducen la empresa. Los usuarios externos no participan en la administración de la empresa, pero sí tienen un vínculo o interés con la empresa, que básicamente es de un carácter económico o comercial. Los usuarios externos, por ejemplo, son los propietarios, inversionistas de la empresa, los clientes y proveedores, las entidades financieras, bolsa de valores, impuestos nacionales, algunas instituciones estatales, las cámaras gremiales de comercio, industria, etc. Nuevos inversionistas, empleados, auditores externos, público en general, etc. Todos estos usuarios tienen algún interés y vínculo con la empresa. Por lo tanto, son usuarios de los estados financieros que la contabilidad de una empresa genera. Por otro lado, tenemos a los miembros del directorio, al gerente general, a las gerencias de área, los supervisores y los auditores internos como usuarios internos. Estas personas trabajan tiempo completo y a diario en la empresa, por lo tanto son parte del equipo gerencial y son tomadores de decisiones de la empresa. Entonces, la contabilidad genera información tanto para usuarios externos e internos. Por lo tanto, por eso es que la contabilidad tiene una serie de normas que tienen que estandarizar, uniformar, generar solamente un tipo de información para todos estos usuarios. Y esta clasificación de usuarios en internos y externos permite también diferenciar un poco la contabilidad en dos tipos de contabilidad existentes en una empresa: contabilidad financiera y contabilidad gerencial. Generalmente la contabilidad financiera es aquella que produce estados financieros. Y la contabilidad gerencial es una contabilidad que genera información de tipo confidencial solamente para los usuarios internos. Por eso se llama contabilidad gerencial, porque solamente les sirve para ellos. Y además manejan información confidencial, por lo tanto no puede ser esta contabilidad aplicada a los usuarios externos. En cambio, los estados financieros que produce la contabilidad financiera sí son útiles tanto para usuarios externos como también internos. Así que a partir de esta clasificación de usuarios también existe la clasificación de la contabilidad financiera y gerencial. Lo que se está estudiando en esta materia es prácticamente contabilidad financiera. ¿Por qué? Porque hablamos de estados financieros, cuentas, etcétera, etcétera. Como les decía, la contabilidad financiera entonces es aquella contabilidad que genera estados financieros de acuerdo a normas de contabilidad. Y esos estados financieros son de propósitos generales. Sirven tanto a usuarios externos e internos. Entonces, toda vez que se esté hablando de estados financieros, en cualquier materia que estén llevando, estamos hablando de contabilidad financiera. Pero hay otro tipo de contabilidad que se llama la gerencial, y esta contabilidad gerencial lo que hace es generar también información, pero de tipo interno, casi confidencial, secreta, solamente para el equipo gerencial de la empresa. Y básicamente esta información sirve para que los del equipo gerencial puedan tomar mejores decisiones. Y esta información interna que genera la contabilidad gerencial es de propósitos específicos, no generales como la de contabilidad financiera. Propósitos específicos en el sentido de que básicamente sirve únicamente a los del equipo gerencial, solamente usuarios internos de la empresa. Entonces es importante diferenciar estas dos contabilidades en una empresa. Ahora, los dos coexisten. No es que hay dos contadores en una empresa. A partir de un sistema único de contabilidad que tiene la empresa, puede extraerse información pública, estados financieros, y el equipo gerencial también extrae información de esa misma contabilidad para propósitos específicos. Así que ambos comparten la misma base de sistema y base de datos de la contabilidad de una empresa. La información entonces es la que diferencia. Proceso contable. ¿Cuáles son las etapas por las cuales la contabilidad tiene que pasar y atravesar para poder lograr generar estados financieros? En primera instancia tenemos entonces la preparación y verificación de la documentación mercantil. Sabemos que en contabilidad toda transacción debe estar documentado con algún documento mercantil. Y ese documento mercantil se verifica por el contador, es verificada para proceder al registro contable. Y si no existe documentación, el contador puede preparar algunos documentos para sustentar y respaldar sus registros contables.
Una vez que se ha verificado el documento mercantil, recién se puede contabilizar, registrar la transacción en un comprobante de diario, específicamente en el libro diario. Después de los registros contables se traspasan a los libros mayores, que pueden también tener sus cuentas auxiliares o subcuentas. Una vez que se ha transcrito y pasado al libro mayor, se prepara balance de comprobación de sumas y saldos. Sobre ese documento de balance de comprobación de sumas y saldos se procede a los famosos ajustes contables. Esto para perfeccionar y mejorar los saldos de algunas cuentas de los estados financieros. Nótese, muchos confunden el balance de comprobación de sumas y saldos pensando de que es un estado financiero. No es un estado financiero, es un documento auxiliar. Los ajustes se registran en los comprobantes de diario, en el libro diario. Seguidamente se prepara una hoja de trabajo, que también es un borrador, una planilla preparativo para poder preparar estados financieros de manera fácil. Tampoco es un estado financiero. Y sobre la hoja de trabajo se preparan ahora sí los 5 estados financieros, que hace rato ya les he mencionado cuáles son. Estos estados financieros tienen que tener sus respectivos estados de cuenta, detalles de algunas cuentas importantes. Una vez que se han hecho los estados financieros, se procede finalmente al cierre de gestión, que también se realiza a través de asientos de cierre registrados en el libro diario o comprobantes de diario. Entonces, esto se desarrolla de manera cíclica, gestión tras gestión. Entonces, las transacciones siguen en ese proceso, en ese orden, para llegar a convertirse en estados financieros. Cierre de gestión. Las empresas tienen que medir resultados cada cierto periodo de tiempo y por norma el decreto 24051 establece que las empresas deben cesar gestión en diferentes fechas, o sea, tienen que preparar estados financieros con tiempos uniformes de manera anual y que posterior a estas fechas de cierre las empresas tienen 120 días de plazo posteriores a estas fechas para poder declarar y pagar su impuesto sobre las utilidades de las empresas, IUE. Además, en ese tiempo de 120 días de plazo, posteriores a las fechas de cierre, las empresas tienen que presentar también sus estados financieros a impuestos nacionales, junto al pago del IUE. Este decreto 24051 establece 4 fechas de corte de cierre para diferentes tipos de empresas. Por ejemplo, al 31 de diciembre de todos los años, deben cesar gestión y preparar sus estados financieros las empresas comerciales, todas las entidades bancarias, de seguros, todas las empresas que prestan servicios en general. Entonces, este tipo de empresas tienen que preparar sus estados financieros con cierre al 31 de diciembre, lo que significa que inician gestión el 1 de enero. No se olviden que son estados financieros anuales. Al 31 de marzo deben preparar estados financieros las empresas industriales, petroleras y constructoras. Eso significa que estas empresas inician gestión contable el 1 de abril hasta el 31 de marzo, un año. Al 30 de junio, otro grupo de empresas, que son las empresas agropecuarias, agrícolas, ganaderas, gomeras, castañeras y agroindustriales. Entonces, todas las empresas que desarrollan este tipo de actividades tienen que preparar sus estados financieros con cierre al 30 de junio. Y finalmente tenemos un cuarto grupo, que es al 30 de septiembre. A esta fecha deben cesar gestión y presentar sus estados financieros las empresas que se dedican a la explotación minera, empresas mineras. Entonces son fechas importantísimas que hay que tomar en cuenta, que emergen a partir del decreto 24051. No todas las empresas cierran gestión al 31 de diciembre. Estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros son conjunto de documentos contables que de manera resumida proporcionan información de una empresa. Obviamente estos estados financieros, al ser documentos contables, surgen producto de la contabilidad, o sea, la contabilidad genera estados financieros. Y básicamente la información que generan son respecto a la situación financiera y patrimonial que tiene la empresa, cuáles son los resultados que ha obtenido esa empresa en un determinado tiempo de trabajo, cómo ha evolucionado su patrimonio y qué cambios se han dado en su situación financiera. Entonces, los estados financieros básicamente, a grandes rasgos, informan sobre estos aspectos. Un primer estado financiero
conocido, muy conocido, es el balance general. El balance general proporciona información sobre la situación financiera y patrimonial de la empresa. Muestra los elementos activo, pasivo y patrimonio. Entonces, esos tres elementos, tres tipos de cuentas son las que conforman el balance de una empresa. Se le denomina que esta es la fotografía de la empresa porque el balance muestra información a un momento determinado. En este caso, por ejemplo, al 31 de marzo, al 31 de diciembre, etcétera, etcétera. Y el balance general permite evaluar la salud financiera que tiene una empresa. Como vemos en este esquema, en el lado izquierdo tenemos activos clasificados en dos grupos según normas de contabilidad, activos corrientes y activos no corrientes. Y en el lado derecho vemos pasivos y patrimonio. Los pasivos igualmente por normas de contabilidad clasificados en pasivos corrientes y pasivos no corrientes, más conocidos por ustedes como pasivos a corto plazo y pasivos a largo plazo. Entonces, estas clasificaciones surgen de las normas de contabilidad, no es una tradición eso. Como segundo estado financiero tenemos el estado de resultados. El estado de resultados lo que permite es obtener información respecto a la rentabilidad de una empresa. Muestra ingresos y gastos que la empresa ha generado en una determinada gestión. Nos permite saber cuál es el resultado de operaciones que ha obtenido o ha logrado una empresa en un determinado periodo de tiempo. Es un indicador, es un estado financiero que, a diferencia del balance, nos permite evaluar el rendimiento y desempeño de una empresa. El balance es otra cosa, nos permite evaluar la salud de la empresa. Como vemos en el esquema, el estado de resultados muestra dos elementos, ingresos y gastos. Los ingresos, los gastos que a su vez incluyen los costos y finalmente, por diferencia, la utilidad, resultado, que puede ser utilidad o pérdida dependiendo de cómo le ha ido a una empresa. Importante destacar que el estado de resultados muestra información de un periodo, no a una fecha específica. Eso es algo importante que tienen que tomar muy en cuenta. Después tenemos el tercer estado financiero, que es el estado de evolución del patrimonio. En este estado financiero tercero, vamos a poder nosotros informarnos de una empresa respecto a los cambios o variaciones que se han dado en el patrimonio de la empresa. ¿Qué situaciones han hecho que el patrimonio de una empresa varíe? Esquemáticamente, este estado financiero muestra información de un periodo y lo que nos muestra es con cuánto de patrimonio ha empezado la empresa una gestión y con cuánto ha terminado la gestión. Lógicamente, en el interín entre el saldo inicial y el saldo final del patrimonio, este estado financiero muestra detalladamente qué cambios, qué variaciones han habido en el patrimonio. Aumento de capital, disminución de capital, constitución de reservas, capitalización de reservas, utilidades, pago de dividendos, qué cambios han habido. Entonces, todas esas variaciones se muestran en este tercer estado financiero. El cuarto de los estados financieros es el estado de flujos de efectivo. Este estado financiero básicamente lo que muestra es la capacidad que tiene la empresa para generar dinero. Nos muestra las entradas y salidas de efectivo que la empresa ha generado en una gestión. Y esas actividades, ese dinero que la empresa genera, ese flujo de entradas y salidas, se dan a partir de tres tipos de operaciones, de actividades. Actividades de operación, actividades de inversión, actividades de financiamiento. Entonces es un estado financiero que permite ver la capacidad que tiene una empresa para generar dinero, que es un concepto distinto a utilidades. El estado de resultados muestra ingresos y gastos, y el flujo de efectivo genera dinero generado por parte de la empresa. Insisto, el concepto de flujo de efectivo es distinto a el concepto de utilidades. Quinto y último estado financiero. No se olviden que los estados financieros son 5. Entonces, balance general, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de evolución del patrimonio y este último, quinto, notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros constituyen un tipo de información complementaria, que lo que permite hacer es aclarar, detallar, explicar, complementar el contenido de los 4 estados financieros anteriores. Y las notas a los estados financieros básicamente se presentan de dos formas. Uno de carácter descriptiva, narrativo, o sea, en forma de texto.
y también puede ser presentado a través de cuadros de detalle, que son cuadros anexos que complementan algunos aspectos resumidos en los estados financieros anteriores. Así que lo que hacen las notas a los estados financieros es complementar, agregar mayor información a los 4 estados financieros anteriores. Y abordan básicamente situaciones como las siguientes: identificación de la empresa, aspectos legales y antecedentes de la empresa, las políticas contables que la empresa lleva a cabo. Esto es importantísimo porque muestra qué políticas contables ha adoptado la empresa para poder llevar su proceso contable y generar estados financieros. También detalla la composición de rubros significativos, o sea, explica un poquito más a detalle algunas cuentas muy simplificadas en los estados financieros. Revela información respecto a las restricciones sobre determinados componentes de los estados financieros o del balance general. Revela hechos posteriores que se pudieron haber dado en la empresa. Revela, comenta sobre los efectos de la inflación en la empresa. Revela y comenta sobre algunos aspectos que tienen que ver sobre la posición neta de cambio de la empresa y algunas contingencias. O sea, aquí en las notas a los estados financieros lo que se hace es una complementación a la información resumida de los 4 estados financieros anteriores. Pero, ojo, repito, según normas de contabilidad y normas tributarias, los 5 estados financieros son ellos. Con esto terminamos el tema de los estados financieros. Entonces, eso es una breve recapitulación muy maratónica, muy rápida de lo que son